¿Qué tal, estimado público de Cátedra Avícola Latam? Los saluda Benjamín Ruiz, aquí desde la Ciudad de México, y me encuentro en estos momentos con Juan Sebastián Ospina. Juan Sebastián es el Business Development Manager del Alemán. Él está en Gerona, en España, y vamos a conversar sobre unos temas muy interesantes. ¿Qué tal, Juan Sebastián? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Benjamín. Muchas gracias por la invitación y muy contento de verte después de tanto tiempo y contento de estar aquí. Así es, igualmente. Pues mira, creo que es muy interesante que hablemos de temas, de los temas que tú estás trabajando, porque tienen que ver mucho con la producción avícola. Me gustaría primero que explicaras qué es la alemán. Con mucho gusto, claro que sí. Mira, yo considero la historia del Alman bastante interesante porque es una empresa que nace en el sector de la nutrición humana, básicamente con levaduras para el pan, ¿sí? Pero ya se te estoy hablando de unos 120 años, justamente con una persona tenía un apellido alemán y por eso el origen del nombre el alemán, que quiere decir el alemán en francés. Y de ahí fueron derivando varios negocios con las levaduras. Podemos hablar de cerveza, de vino y algunas otras cosas. Y hace 25 años más o menos empiezan en la nutrición animal, básicamente con una levadura que ya había muchos estudios hechos, que es Saccharomyces boulardii. Entonces, el Alemán empieza en rumiantes, o sea, su historia en nutrición animal, de lo que se llama LAN, la Alemán Animal Nutrition, es en rumiantes, porque también empiezan con el desarrollo de bacterias para el ensilado, ¿sí? Entonces, ya tenían esta parte de nutrición animal rumiantes y fueron desarrollando lo de ensilaje. Y después ya fueron teniendo más intervención, nuevos desarrollos para el sector de monogástrico, cerdos y aves. En ese orden, yo diría que el alemán ahora es muy conocido en rumiantes, después sería cerdos, y creo que la parte avícola es un desarrollo que, que es importante y va poco a poco avanzando. Ya que te mencioné lo de las bacterias, ya que tenían esa parte del desarrollo de bacterias, conocían cómo producirlas, conocían cómo envasarlas, cómo hacer esta parte que es bastante compleja y ya la dominaban bastante bien, vieron la oportunidad ya que pensaban en la nutrición, dijeron, oye, ¿qué pasa con lo que ocurre alrededor de este animal, ¿no? ¿Qué pasa con la producción de amoníaco? ¿Qué pasa con todas estas cosas que a veces no se controlan, ¿no? Ya. Y ahí es donde empiezan con este desarrollo de productos muy novedosos, que es de lo que entiendo que vamos a hablar un poco más en detalle en esta entrevista, Benjamín. Así es, y bueno, ¿y qué tipo de producto es lo que estás desarrollando? ¿A qué se están dedicando ahora ustedes eso, de lo que me estabas Des- mencionando? Exacto. En esta historia que te voy contando de 25 años, estos productos son mucho más recientes, tienen más o menos unos 7 años desde su desarrollo y empezó con un laboratorio muy importante, es un laboratorio estatal que se llama el INRAE. Había Ya. una persona graduada de microbiología que quería hacer un PhD en biofilms positivos. Ok. Sabemos que la palabra biofilm siempre nos lleva como esa connotación negativa, ¿no? Pero en este caso son bacterias formadoras de biofilm para ganar el espacio a las bacterias patógenas. Sabemos Ya. que después de la limpieza y desinfección, el espacio queda prácticamente vacío, pero ese espacio alguien lo va a ocupar. Ya, entonces estamos hablando de estos biofilms positivos en las instalaciones, en las tuberías. Ok. No en las tuberías, a los alrededores en la nave. O sea, hablas de el Ah, ok, espacio alrededor del animal, sea la ok. cama, sea el bebedero, sea el comedero, las paredes, el ambiente en general. Entonces, después de que tienes esa limpieza y desinfección de las superficies, la idea es que tú ocupes ese espacio con estas bacterias que lo que van a hacer es formar un biofilm. Y Entonces, dime, perdón dime, que te dime. interrumpí, ¿estas bacterias entran en competencia con los patógenos o...? Exactamente, la idea es esa, la idea es que haya una competición exclusiva, o sea, Ya. una competición, hay una exclusión por competencia, Ok. competitive exclusion, perdón que no me sale la palabra en español. Entonces hay una competición por el espacio. ¿Qué pasa? No quiere decir que los patógenos no vayan a estar.
pero van a tener una situación más complicada para ganar ese Claro. espacio porque el espacio ya está tomado. Claro. Digo, no sé si puedo hacer esta comparación, pero me suena un poco como lo que sucede con el intestino, ¿no? Cuando tú tienes bacterias benéficas en el intestino, precisamente evitas ¿no? Benjamín, es exactamente lo mismo cuando hablamos de este microbioma. ¿Qué pasa a una persona que ha tomado por mucho tiempo antibiótico? Es exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa en los animales. Cuando tú tienes Ya, un tratamiento antibiótico, antimicrobiano muy prolongado, tú arrasaste con la población buena y mala. Entonces, y en Estados Unidos, tú que estás muy cerca de los Estados Unidos, ya se hacen muchas pruebas en el caso de cuando tienes las reproductoras, que es cama nueva, y tienes los animales, los pollos de engorde, que es cama usada. Y lo claro, que se ve a veces en temas de coccidia, por ejemplo, en cama nueva y en cama usada, los brotes en cama nueva la mortalidad es espectacular. Y en claro, cama usada no. Entonces te das cuenta que al final esos espacios vacíos traen un tema no tan bueno. Entonces, lo que logramos hacer aquí es lograr ese equilibrio. Obviamente, tú dices qué quieres sembrar, claro. eliges sembrar. Obviamente, esto va a seguir teniendo una competencia. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Un enfoque, ya yendo a lo más práctico del tema, es que hacemos un enfoque siempre de protocolo de aplicación en las etapas más críticas de los animales. Ya, Porque obviamente la competencia va a seguir, los animales van a seguir defecando, va a seguir habiendo ahí una competencia que en cierto momento ya va a ser desigual. Pero la claro, idea es que al inicio se aseguró y se le dio a esos animales un ambiente adecuado. ya. Qué interesante. Y bueno, ¿estos productos ustedes los están desarrollando aún o ya tienen algo en el mercado? No, ya hay muchos casos de éxito y ya es un producto que se comercializa. Te voy a decir que no en cantidades masivas, en ciertos países más que en otros, justamente porque hay países que son más de este tipo de filosofía, más bio, más eco, más hacia este tipo, Ujú, como es Francia, como es el Reino Unido, distinto, por ejemplo, a España, donde tienes empresas mucho más grandes y donde el manejo es bastante más complicado para un producto como este. Pero ya, los productos ya se comercializan. Y también tenemos, de pronto para complementar la idea, tenemos productos, aparte de lo que te cuento, tenemos productos de uso en purines, ok, en estiércol, y esto en rumiantes y en cerdos y también en aves. Entonces, ya estos, digamos que esta parte de tratamientos ya son más conocidos. Entonces, ya, digamos que ahí ya tenemos un volumen que ya es de un mercado que, que ya hay competencia, que ya es un producto que la gente tiene claro, casi que hay que usar algo para controlar este tipo, los gases de efecto invernadero, que ya en muchos países como Dinamarca ya se paga por esta contaminación, entonces ya se vuelve algo casi de uso obligatorio, ¿no? Es más, aquí sí, en Europa, yo no sé cómo va Latinoamérica en esto, ya hay una, unos productos que entran en una categoría que es en inglés se dice Best Available Techniques, ok, que quiere decir qué tiene el granjero que pueda mejorar esta parte de la contaminación o que su producción sea más limpia. Entonces, cuando tú caes en esta categoría, es como que al granjero le reconocen que él está haciendo algo en favor de ello. ok. Entonces, dime. Ujú. No, te iba a preguntar, ¿y el producto cómo es? ¿Es un polvo? ¿Se Sí, aplica? Ok, correcto, Benjamín. El producto viene en polvo, en un sobre, ¿sí? Un sobre en polvo. Las bacterias están en forma de esporas ok, y otras están liofilizadas. Entonces, las bacterias tú las traes como a la vida, a que florezcan de nuevo, al mezclarlas con agua. ok, En ok, caso de que la nave no tenga todavía la temperatura por encima de los 25 grados centígrados, el producto se debería diluir en agua por encima de los 25 grados centígrados. Diluyes el polvo, después lo pones en una mochila que no haya tenido desinfectante adentro, de claro, preferencia.
por claro. supuesto. Y aquí es donde ya que hablamos de la aplicación, es muy importante mencionar que el tiempo entre la aplicación del desinfectante y de la aplicación de debe haber un intervalo alrededor de 12 horas, Ok, porque si el producto desinfectante sigue estando activo, vas a matar las bacterias que vas a aplicar. claro, claro. Oye, Juan Sebastián, ¿y cómo está esto en América Latina? En América Latina, Benjamín, tengo algo de contacto con personas en Argentina y en México. Ok, En el resto de países veo que no se habla de este tema. Eh, Tenemos competidores, son generalmente franceses y pienso que en América Latina hacen algo, pero pienso que es un concepto todavía muy incipiente, es algo que todavía pienso que no es prioridad, porque yo creo que esto va de la mano, Benjamín, de ese camino que ya van recorriendo los países europeos en el tema del no uso de antibióticos, ¿no? claro. Digamos, si te hablo de un problema muy práctico en aves, ya que ustedes como cátedra avícola, su foco son las aves, hay un problema, digamos, muy grave en granjas de aves que es la Salmonella infantis. Ujú. ¿Qué ha pasado? Se está vacunando para salmonela, las vacunas contienen tifimurio, enteritides y no contienen obviamente infantis, porque infantis no está en la lista de problemática zoonósica y no es algo que tenga que estar en esta vacuna. Entonces ha quedado el nicho vacío para la salmonela infantis. Entonces la salmonela infantis está por todas partes. El Ya, problema es que por más de que no sea de problema público la salmonella infantis, hay que declarar esa granja como positiva a salmonela. claro, Entonces estos pollos tienen que salir antes de tiempo. Estos pollos no puede ir como pollo pesado al supermercado. Esto es pollo de asadero. ya, Entonces esto representa para el granjero un problema, porque obviamente al sacar pollo pequeño pierden dinero el granjero y tiene el claro, problema de la salmonela. Entonces aquí es algo que no han logrado resolver. ya, ok, Entonces, las únicas opciones que hay, digamos así, disponibles, por lo menos para hacer pruebas y ver cómo se empieza a solucionar, es la limpieza y la desinfección, los productos como estos, y algo que también se está trabajando mucho aquí, sobre todo en España, son los bacteriófagos. ok, Pero el tema con los bacteriófagos es que son de uso, eh, digamos que solo para pruebas, no es un producto que comercialmente se pueda vender. ya. ¿Y tienen planes ustedes de empezar a hacer algo en Latinoamérica más en forma o piensan enfocarse solo en México y Argentina? No, yo pensaría que hay interés y digamos esto me compete directamente a mí porque digamos que es parte del territorio que yo tengo como responsabilidad, pero he hecho algunos acercamientos con gente que conozco, por ejemplo en Perú, y no está muy claro cómo se usaría, no está muy claro quién sería como alguien que quiera usar. Veo que es cuestión de tiempo, Benjamín. De pronto ya, tú sabes que las empresas en Latinoamérica, igual, aunque mucha gente piense que estamos muy atrasados en muchas cosas, no es así. Hay empresas que van muy rápido y ahora todos los cambios ocurren mucho más rápido. Entonces yo Claro, pienso que es cuestión de tiempo, porque también si te digo que en Europa esto está completamente desarrollado, tampoco es verdad. claro, Entonces, claro. Pienso que es cuestión de tiempo. Te digo que estos productos en el mercado tienen 5 años. ya, sí, es muy poco, así es. Claro, entonces todavía nosotros como empresa estamos aprendiendo de la aplicación, de la frecuencia de aplicación, en qué periodos ves más cosas, qué es lo que más se ve. Si te digo lo que más desarrollado tenemos es cerdos, por ejemplo. Y ya vamos viendo cosas interesantes, pero no siempre vemos lo mismo. No siempre vemos reducción de mortalidad o no siempre vemos más cerdos destetos o no siempre vemos que mejoran o disminuyen los casos por Streptococcus suis. Vemos diversidad de cosas, vemos y depende mucho de muchas cosas también. Y aquí es donde ha sido muy clave, digamos que mi experiencia, Benjamín, en el tema de limpieza y desinfección, porque yo me fijo mucho en eso, porque Claro, al final estamos hablando de construir un biofilm, pero si tu limpieza y tu desinfección no fue buena,
tú tienes un biofilm ya construido, Claro. O sea que primero tienes que tener muy bien limpio esto para poder aplicar por el supuesto, producto. y Claro, ser muy estricto en esto, que tú sabes que en muchos casos todavía el tema de la limpieza y desinfección sigue siendo algo donde fallamos, cometemos errores, no es prioritario, nos asustamos cuando hay problemas graves, pero después cuando ya todo está bien, ya aflojamos un poco. Todavía en esto hay mucho por hacer. Yo, claro, yo algo en lo que fui, digamos que fuimos pioneros con Seal Lines en Latinoamérica era, vamos a medir qué pasa después de la desinfección, vamos a ver qué queda. ¿Quedó claro, bien desinfectado? No quiere decir que porque aplicaste el desinfectante ya está bien. No. ¿Qué pasó? La limpieza, ¿la mediste? Y entonces esto ha sido lo que ha hecho que, y te soy sincero, todavía hay mucho por hacer. Aún en estos países hay mucho por hacer. claro. Muy bien, Juan Sebastián, pues está muy interesante el tema. Yo creo que da mucho de qué hablar y de seguir investigando, ¿no? No sé si tengas algún otro punto que agregar. No, yo creo que la idea básicamente es esa, como lo dices tú, estoy de acuerdo, es un tema que se presta todavía diría más que para decir muchas cosas, para preguntar muchas cosas, ¿no? Así es, Y es un hecho, y es lo que estamos tratando de hacer. Si puedo decir algo de la empresa, es que me ha impresionado mucho por la capacidad de información científica, la cantidad de estudios que se hacen, lo que me ha dado mucha confianza para hablar de un tema así con mucha gente, que no es un tema sencillo, es un tema que todavía causa lo que dije hace un minuto, muchas preguntas y tenemos respuestas para muchas cosas y para otras no, pero siempre hay ese interés de seguir investigando y de tener más respuestas para la gente que se interese en este tipo de conceptos. así es, así es. Muy bien. Pues Juan Sebastián Ospina, Business Manager, Business Development Manager del Alemán en España, pero también con responsabilidades en América Latina. Muchísimas gracias por esta información. Creo que va a ser de gran interés para todos, pero porque como bien dices, esto es cuestión de tiempo para poderse empezar a aplicar por estos lugares. Muchas gracias. A ti, Benjamín, gracias.